Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El canario David Pérez Miranda fue el ganador del Fronton King Pro, mientras en la categoría junior la victoria fue para el peruano Mikael Yance, que además se hacía con el título mundial IBC World Tour. La quinta edición de la Barrosa School Groms volvió a poner en valor el surf de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, con la disputa de una nueva prueba puntuable para el circuito Junior Series. La playa gallega de Patos acogió el Campeonato de España de Parasurfing, un evento previo al Mundial ISA que tendrá lugar en California, y en donde España acude como actual tercera del mundo. El swell generado por la tormenta Aline trajo un oleaje grande y ordenado durante todo un fin de semana en las costas de las Landas, especialmente en la Nord. Este otoño está siendo especialmente bueno. Xavi López ha hecho del surf y el mundo del rescate en el mar su pasión, enfocado ya en las olas grandes. Aquí le vemos hace unos pocos días en Belarra, una ola que rompe frente a la costa de San Juan de Luz. La surfista Juliette Lacombe presenta Reborn. Tras años de no parar de competir, la francesa se pierde por lugares tan distintos como Islandia o Marruecos, ante la necesidad de redescubrir el placer de surfear. No es muy normal que llegue un swell del norte con una fuerza como el que golpeó la costa peruana hace pocas semanas. Y, sin cuestionarse esto, los surfistas de Cabo Blanco lo recibieron con los brazos abiertos. Rincon Point es conocida también como la reina de la costa, larga y potente. Es una de las mejores olas de toda California. Y Connor Coffin, fuera ya de la alta competición, es uno de los que mejor la surfea. Nos llegan imágenes majestuosas de un pipeline épico en el arranque de una nueva temporada. El invierno se acerca a la costa norte de Hawái y con él los mejores surfistas del mundo no faltarán a su cita anual. Y con estas espectaculares imágenes nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.